Estamos en Marcos capítulo 4. Vamos a continuar con la parábola del sembrador. Y le he titulado En el camino, porque es la primera parte de la semilla que cayó, los que estaban junto al camino, o los que estaban en el camino, o cayeron en el camino. Ahorita voy a poner la movie, le quitas el mute ahí para que suene bien. Ok, hey. So, vamos a estar en Marcos 4, del 4 al 15. Ajá. Y la siguiente es la movie. Si alguien me ayuda a apagar las luces, de favor, creo que tenemos ahí un video que vamos a ver. El equipo rojo se va a encargar del espumillón. El equipo azul del musgo, la nieve y estas cosas. Y vosotros, el equipo verde, de colocar las figuritas del Belén. Ya veréis qué bonito nos va a quedar estas navidades. ¿Y este es el bebé? Sí, mira, este sí hay que ponerle aquí, en el pesebre, porque es el niño Jesús. ¿Este es el papá? El papá del niño Jesús es Dios. Entonces, ¿San José qué es? Pues también es su papá. Pero Dios no puede ser el papá del niño Jesús, porque Dios no existe. ¡Claro que existe! Y vive en el cielo. ¿Dónde? A ver, lista. Pues sentado en una nube. Mentira, porque se caería. Pues no, porque sabe volar. ¿A qué sí, Amelia? Pues es que no se sabe, porque como nadie le ha visto. Pues yo si no lo veo, no me lo creo. Ok, a ver si ponle mute. Yo creo que el cable, hay que cambiar el cable, que está haciendo mucho ruido el audio. Pero, ¿qué le parece ahí? ¿Usted cree que esa maestra hizo un buen trabajo en explicarle a la niña que Dios existía o no? Yo creo que la niña tenía una duda. Dios no existe. Y la maestra dice, pues a saber, yo no lo he visto. Nadie lo ha visto, pues no sé. No supo qué contestar. ¿Se da cuenta? No ayudó mucho, ¿verdad? Vamos a Marcos 4 y después vamos a leer el versículo 15. Primero el versículo 4 y luego el versículo 15. Dice así el versículo 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Después nos brincamos al versículo 15, cuando Jesús está explicando lo que significa. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. De eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de las personas que escucharon la palabra de Dios, pero que algo pasó y no lograron aceptar al Señor Jesucristo, no lograron creer. La semana pasada decíamos que la palabra de Dios se tiene que predicar a todas las personas, sin excepción. No podemos permitir que ninguna persona sea excluida. Sin embargo, no todas las personas van a entender las Escrituras a la primera vez. Algunos, la primera vez que usted le hable de Cristo, van a entender. A la primera vez ellos van a comprender, van a recibir el Espíritu Santo, van a tener la fe. Algunos van a estar 2, 3, 4, 5 veces. Solamente Dios sabe cuántas veces, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo. Pero a veces la iglesia misma no hace un buen trabajo al explicar las Escrituras. Mire, hace algunos años nosotros vivíamos en Fairfax y estábamos asistiendo a una iglesia, la Iglesia Bautista La Gran Comisión, una iglesia en español. Y todo el servicio, todo lo que se hacía, pues era en español. Y entre algunas de las cosas que yo estaba haciendo ahí, yo estaba ayudando con los adolescentes, les daba yo la clase del estudio bíblico a los adolescentes. Y por supuesto todo era en español, no tenía yo ninguna razón por cuál hacerla en inglés. Todo tenía que ser en español, en una iglesia hispana. Y sin embargo noté que algo interesante estaba pasando en esa iglesia. Para empezar, cuando me dieron la clase teníamos 3 o 4 adolescentes. 4. Ashley y Benjamín, que venían conmigo, y otras 2 niñas que llegaban ahí. Eran toda la clase que teníamos. Y de vez en cuando venían uno que otro y cambiaban ahí, no siempre ponían mucha atención. Algunos se aburrían, algunos se querían ir temprano. Realmente no había mucho interés en la clase. Y obviamente yo pensando dentro de mí, bueno, pues al fin adolescentes, pues no les interesa la escritura, no les interesa estar en esto, ¿verdad? Para mí era algo normal.
Pero la razón por la que ellos actuaban de esa manera no era por falta de interés, sino porque no entendían las Escrituras. Cada vez que yo les pedía que leyeran un versículo, ellos abrían la Biblia, lo encontraban, me leían el versículo en español. Y cuando yo les preguntaba qué entendían de lo que habían leído, me decían, a saber. Pero ¿cómo si acabas de leerlo en español? Pues sí, yo hablo español porque mis papás me enseñaron español, pero yo no entiendo español, yo entiendo inglés. Esa palabra que te acabo de leer nunca la había leído en mi vida. Me pasa como a Dani a veces. Esa palabra nunca la había leído en mi vida. No sé qué quiere decir. Entonces dije yo, ok, ahí está el problema. Vamos a empezar por algo. Traiga usted la Biblia en el idioma que usted entienda mejor. Le dije a los muchachos, traigan, si usted entiende mejor el inglés, traiga su Biblia en inglés. Si usted entiende mejor en español, traiga su Biblia en español. Y es lo mismo que le voy a decir yo a usted aquí. Si usted entiende mejor en inglés, traiga su Biblia en inglés. Si usted entiende mejor en español, traiga su Biblia en español. Cuando finalmente me di cuenta del problema, les empecé a ayudar en su idioma. Entonces la clase se convirtió en una clase bilingüe. Y ahora empezaron a entender las Escrituras. Después, algunos de ellos después me decían, hermano, he venido a esta iglesia 10 años y nunca entendí lo que el pastor predicaba, porque era en español. En cuanto les empezamos a hablar en inglés, ellos entendieron lo que eran las Escrituras y la clase empezó a crecer. Al final éramos como 20 tal vez. Así que el interés empezó a crecer porque finalmente entendieron lo que las Escrituras querían decir y eso les llenó la vida. Entonces, esto mismo es lo que está pasando con la parábola. Jesucristo le está diciendo que había gente que recibió la palabra, pero no la entendió, o no sé qué pasó, vino Satanás y se la quitó, pero no creyeron. Entonces, el objetivo de que la palabra de la semilla era crecer, era germinar, era dar fruto, era que naciera. Y no se logró el objetivo porque cayó en el camino. ¿Ok? Entonces vamos a ver el primer punto, la palabra de Dios y la fe. Jesús está dando la parábola a la multitud a la orilla del mar y aunque la intención es que los judíos no entiendan, acuérdense que dijimos que la intención era que no lo entendieran, ahí había gente de toda la comarca alrededor, así que no me extraña que algunos de los que estaban escuchando hayan entendido. Pero la gran mayoría no entendió lo que Jesús estaba tratando de decir. Claro que ellos entendieron lo que Jesús decía en la parábola, pero no en su significado espiritual. El versículo 4 dice que el sembrador fue a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Todo el mundo entiende eso. Él iba aventando el grano y cayó algunos aquí, algunos allá. Todo el mundo entendía eso. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Después dijo, y vinieron las aves y se comieron los granitos. Ah, bueno, el maíz o lo que estuviera sembrando, todo el mundo entiende eso. Cualquiera puede entender lo que es que viene el pajarito y se comió el maíz. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Tal vez pensaron ellos y se quedaron con la duda. Dijeron, una bonita historia, el sembrador fue a sembrar y aventó semilla aquí, aventó semilla allá, y una sí creció y una no creció. Ah, pues estuvo buena la historia. Y luego se quedaron igual. Pero el versículo 15 aclara la parábola y dice que la semilla es la palabra de Dios y que ésta se siembra en las personas, pero este tipo de personas, las que estaban junto al camino, les pasa algo muy interesante. Vino Satanás y les quitó la palabra que había sembrado. ¿Se imagina? Va a la iglesia, hace el esfuerzo de llevar la palabra, ¿y quién va detrás de usted? Satanás. Los demonios van detrás de usted a robarle la palabra a esa persona que usted se la acaba de dar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? Lo que vamos a hablar ahí. Y básicamente esa es la parábola. Usted siembra, viene Satanás y les quita la palabra. Así de fácil. Así que le voy a hacer unas preguntas. Dígame las dos cosas que se necesitan para ser salvo. Creer es una. ¿Cuál es la otra que se necesita para ser salvo? Arrepentirse. Por eso, perdóneme usted. Aceptar. Todo eso va junto, va la fe, aceptar, arrepentirse. Es parte del mismo proceso de salvación.
porque no nos arrepentimos si no creemos, ¿verdad? No aceptamos si no tenemos la fe, etc. La fe, creer, arrepentirnos, entregar nuestro corazón, aceptar al Señor Jesucristo, como que va todo junto, ¿va? Pero hace falta otra cosa. Y normalmente de cualquier predicador que usted le pregunte, le va a decir, nomás hace falta una cosa, que es la fe. Pero hoy, bueno, sí, todo eso es parte de lo mismo, ¿va? Pero hoy le voy a decir que se necesitan dos cosas. Vamos primeramente a leer Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9, es donde usted va a encontrar lo que se requiere para ser salvo. Primero dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué necesitamos? La fe. Y necesitamos la gracia de Dios. Si Jesucristo no hubiera venido, si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, no podríamos, aunque tuviéramos mucha fe, no pudiéramos ser salvos, ¿no es cierto? Entonces, la gracia de Dios es Jesucristo muriendo en lugar de todos los pecadores del mundo, de todas las épocas, de toda la historia, de toda la humanidad. Por lo tanto, nadie puede presumir de que logró la salvación con sus propios méritos. Nadie, porque la gracia de Dios es Jesucristo mismo muriendo por nosotros. Así que solamente decimos, gracias Señor, porque moriste por nosotros. Gracias Señor, porque tú tomaste mi lugar. ¿Se da cuenta? Esa es la gracia de Dios. Y obviamente la fe, todo lo dijimos, la fe que involucra arrepentirnos, reconocer que somos pecadores, aceptar al Señor Jesucristo, creer que Él es Dios, etcétera, etcétera. Y el versículo añade, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, la fe es un regalo de Dios, la fe proviene de Dios. Entonces, tampoco podemos decir que nosotros nos salvamos a nosotros mismos por la gran cantidad de fe que nosotros tuvimos y porque nosotros creímos y teníamos mucha fe, nosotros salvamos a nosotros mismos. No. Usted y yo hemos alcanzado salvación porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y Él y el Padre enviaron al Espíritu Santo a que nos diera la fe, a que abriera nuestros ojos para que nosotros pudiéramos ver a ese Jesucristo y pudiéramos creer en Cristo. Ahora, la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para que nosotros podamos creer es la iglesia y las Escrituras. A través de las Escrituras encontramos a Jesucristo. Si usted tiene alguna duda de quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, cuál es su labor, etcétera, etcétera, usted va a las Escrituras y allí encontramos todo lo que necesitamos saber de Dios. Así que el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, nos muestra a Cristo y a través de ellos que tenemos la fe para creer. Mire, acompáñeme a Romanos 10, del 13 al 17. Este lo vamos a leer un par de veces. Digo yo, de ida y de venida. Ahorita le platico qué significa eso. Romanos 10, del 13 al 17, dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que tenga la fe para invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, dice Pablo, invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces primero necesitan creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces necesitan oír primero. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces tenemos que enviar quien predique. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Tenemos que capacitarnos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que hemos adquirido la fe? Es a través de escuchar la palabra de Dios. Si usted tiene alguna duda, si usted quiere que alguna persona cree en Cristo y usted es muy bueno para el debate, usted el mejor para el debate que existe y tiene los mejores argumentos, no me mires con esos ojos, y usted tiene los mejores argumentos que hay, ¿verdad? Y usted dice, no hombre, yo me las sé de todas. Y empieza a argumentar con lo que usted conoce, créame, no va a lograr nada más que enojarse, va a hacer enojar a la otra persona
y no solucionó nada. Si usted conoce las Escrituras, usted no tiene que argumentar nada, usted simplemente muestra las Escrituras. Aquí dice, Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí dice, todo aquel que confiese que Jesucristo será salvo. Todo aquel que invoque el nombre. Con las Escrituras es que viene la fe, es que nos abren los ojos. Pero entonces tenemos un pequeño problema. Si los de junto al camino escucharon la palabra, y la Biblia nos dice que por oír la palabra de Dios viene la fe, ¿cómo es entonces que no creyeron? Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y la semilla que el sembrador sembró es la palabra de Dios, ¿cómo es que no creyeron? ¿Por qué la palabra es arrebatada de sus corazones? Mire, Mateo 13:19 lo explica un poquito mejor. Mateo 13:19 dice así: cuando alguno oye la palabra del reino, y mire aquí la condición, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este fue el que fue sembrado junto al camino. Cuando nosotros explicamos la palabra, pero la persona no entiende lo que le estamos explicando, ahí está la oportunidad para Satanás para llegar y arrebatarle la palabra que nosotros estamos sembrando en el corazón. Entonces la palabra es predicada, la persona escucha, tal vez una persona muy atenta, se sienta, escucha atentamente, toma notas, abre la Biblia, lo sigue a uno, pero la persona no entiende la palabra. ¿Se acuerda del eunuco que regresaba de Jerusalén? Va de regreso a su ciudad, va leyendo el libro de Isaías y el Espíritu manda a Felipe a que le explique. Y cuando llega, el eunuco le pregunta, dime de quién está hablando esta escritura. Y Felipe le habla las escrituras y él cree, es bautizado, acepta al Señor Jesucristo. Cuando la persona no entiende la palabra, no va a poder creer. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Solo escuchan, no entienden, no pueden creer en Jesús. ¿Por qué? Porque hay una posición espiritual, hay un ataque espiritual que viene inmediatamente y les quita la palabra. No es que dice, pues mañana a ver si mañana lo entiendes. Inmediatamente viene y les arrebata lo que se sembró en sus corazones y ya se les olvidó. Para mañana ya ni supieron qué pasó. Pues si un hombre vino y me explicó y me dijo y me leyó ahí, quién sabe qué, pero ni me acuerdo qué me dijo. ¿Por qué? Porque Satanás les quitó de sus corazones la semilla que había sido sembrada, la palabra que había sido sembrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una oposición espiritual. El enemigo de nuestras almas siempre está atento a lo que la iglesia de Dios está haciendo. Siempre. Por eso nosotros debemos estar de rodillas constantemente, porque hay un ataque espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni con sangre, lo decíamos el domingo pasado. El enemigo siempre está atento a lo que hace la iglesia para evitar que la iglesia lleve a cabo el trabajo que Dios le ha mandado. Pero eso no es nuevo. No piense que nomás pasa en estos días. No piense que ahora de repente el enemigo despertó y dijo, vamos a ponernos a ver qué está haciendo la iglesia. Eso ha sido toda la vida, desde el inicio de los tiempos. Si me acompaña Génesis 3:3, esta yo creo que todo el mundo se la sabe, porque todos cuando nos proponemos leer la Biblia empezamos en Génesis. Cada año, ahora sí voy a leer la Biblia entera, llegamos a Génesis 3 y ya se nos olvidó. Así que todos sabemos Génesis 3 porque todos hemos pasado por ahí. Génesis 3:3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿De qué estamos hablando? Adán, Eva y la serpiente. La serpiente preguntándole a Eva, tratando de ver qué es lo que Dios le había dicho para que no hicieran lo que tenían que hacer. O como digo yo, para que sí hicieran lo que no tenían que hacer.
Eso es importante, porque a veces hacemos lo que no tenemos que hacer. Entonces, Satanás quiere que ellos sí hagan lo que Dios les dijo que no hicieran. ¿Qué era lo que no quería Dios que hiciera? Que comieran del fruto. ¿Qué es lo que Satanás quería? Que sí hicieran lo que Dios le había dicho que no. Adán y Eva solo tenían dos cosas que hacer. La verdad que esos la tenían muy fácil. Hasta se enoja una vez con esta gente. La tenía demasiado fácil. Mire, Génesis 1:28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué tenían que hacer? Niños. Estaba fácil. Yo creo que estos no eran latinos, porque nomás tuvieron 3. Mire, hay 2 maneras de llenar la iglesia, mi hermano. Una es evangelizando y otra es haciendo niños. Una ya la tenemos bien, la otra hay que enfocarnos en la evangelización. Pero estos no tenían nada que hacer más que hacer niños. Les dijo Dios, ustedes están benditos, por favor vayan y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y qué más les dijo en Génesis 2:15? O les dijo, señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, ustedes son los señores de la tierra. Hagan lo que quieran. Y en Génesis 2:15 les dice, además, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Tenía que guardar el huerto que Dios había creado. Mire, Dios pone a Adán en el huerto ya que el huerto está completo, ya que los árboles frutales tenían fruta, porque eran para que se los comiera. Así que Adán no tuvo ni que empezar por sembrar la semilla. Él cuando llegó ya los árboles ya tenían manzanas, peras, mangos, naranjas, lo que a usted le guste. Todos los frutos. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Andar caminando por ahí viendo que todo estuviera bien. Y si nos ponemos un poquito técnicos, en aquellos días los humanos hablaban con los animales, porque Eva está hablando con la serpiente, así que yo pienso que en aquellos días hablaban con los animales. Dios le dijo a Adán que le pusiera los nombres a todos los animales, así que yo me imagino que hablaban. ¿Y qué pasaba si Adán se encontraba un gusanito comiéndose las hojitas de algún árbol? Estaba fácil, Adán le tenía que decir al gusanito, mira gusanito, ya te dije, no te comas ese árbol, vete a comer el pasto y hazte un hoyito y ahí métete, ahí quédate. Estaba fácil la vida. ¿Qué podía hacer Satanás para echarles a perder ese paraíso? Era perfecto. ¿Qué podía hacer para que Adán echara a perder el huerto que ya estaba completo? Satanás no podía hacer nada. ¿Qué podían hacer ellos mismos para echar a perder eso? ¿Cómo hacer que se descuidara el huerto? ¿Cómo hacer que pareciera descuidado, maltratado, abandonado? Si era su casa. No había manera que lo echaran a perder. ¿Qué podía hacer Satanás para evitar que se reprodujeran? Estaban ellos dos solos. Y si nos ponemos técnicos, estaban desnudos. ¿Qué evitaba que se reprodujeran? ¿Qué podía hacer Satanás para evitar que ellos se reprodujeran? Lo que Satanás tenía que hacer era lograr que ellos sí hicieran lo que Dios les había dicho que no hicieran. ¿Suena familiar? Cuando usted y yo decimos, mire, es que esto a mí me encanta, Dios dijo que no lo haga, pero yo lo voy a hacer. Ahí es donde Satanás se mete. Lo que Satanás tenía que hacer era que ellos sí hicieran lo que Dios les había dicho que no hicieran. El diálogo empieza bien fácil. Con que Dios te ha dicho. Y el resto es historia. Porque Eva cayó en la trampa y pecó. Solo había una forma en que Adán no cuidaría del huerto. Y eso era estando afuera del huerto. Mientras Adán estuviera dentro del huerto, él iba a cuidar el huerto. Afuera del huerto, él ya no podía cuidar del huerto. Y solamente había una manera de evitar que estos dos se reprodujeran. ¿Y cuál era? Creando enemistad entre ellos dos. Cada que Adán veía a Eva
la mujer que Dios me dio, mía nomás. Pero eso fue lo que le dijo a Dios, ¿verdad? Pues esta que tú me diste. Creando enemistad entre ellos dos, era así como iba a evitar que se reprodujeran. Y para la iglesia es lo mismo. Dios ha creado una raza especial de hijos de Dios que no tienen condenación porque han sido comprados y lavados con la sangre del Cordero. Amén. Usted es una raza especial, linaje escogido, real sacerdote, rescatados para llevar el evangelio a toda criatura. No tenemos condenación en Cristo, lo único que tenemos son 2 trabajos que tenemos que hacer, 2 o 3 trabajitos. Acompáñame a Mateo 28, del 18 al 20. Si no se lo sabe, apréndaselo por favor, porque este está buenísimo. Porque todos se equivocan en este versículo. Todos se equivocan, o la gran mayoría. Mateo 28, del 18 al 20 dice así: y Jesús se acercó y les dijo diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿se da cuenta? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, porque yo tengo toda potestad, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. 2 o 3 cositas son la tarea de la iglesia. Número 1, hacer discípulos en todas las naciones. ¿Cómo así? Vaya, toque la puerta, dígales: ¿quiere usted conocer a Cristo? Yo le traigo a Cristo. ¿Qué más tiene que hacer la iglesia? Bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué más tiene que hacer la iglesia? Enseñarles a obedecer lo que Jesús nos mandó. Eso es el trabajo de la iglesia, mis hermanos. Reunirnos así como hoy, aprender de las Escrituras, estar preparados y salir y cumplir la gran comisión. ¿Cómo puede el enemigo hacer que la iglesia sí haga lo que Dios dijo que no haga? Muy sencillo. De alguna manera el enemigo nos ha hecho creer que la gran comisión de la iglesia es ir a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se da cuenta la diferencia? Me voy a regresar al versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero el enemigo nos ha hecho creer que nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Cuál es la diferencia? Predicar el evangelio y hacer discípulos no es lo mismo. La Biblia dice que debemos de hacer discípulos, seguidores de Cristo, personas que conocen a Cristo mano a mano, que tienen una relación personal con Cristo y que siguen a Cristo, no personas que escucharon el evangelio. De hecho, la conversación entre Satanás y la iglesia podía sonar más o menos así. Satanás: con que Dios os ha dicho, id y predicar el evangelio a toda criatura. Ya tenemos la mentira ahí, porque Dios dijo, id y haced discípulos. Y la iglesia: a toda criatura podemos evangelizar. Pero de la forma y el método, Él no dijo nada. Solo dijo que tenemos que bautizar a los nuevos. Y Satanás dice: el método más efectivo, más eficaz, es predicar en masas. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo dijo en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que con que reciban la palabra no regresa vacía, ¿verdad? Y vio la iglesia que repartir folletos, predicar en radio y televisión y por las redes sociales era agradable para cumplir el propósito de Dios. Y contrató 1 hora a la semana con la estación de radio y entre otras iglesias para que hicieran lo mismo, y empezamos a predicar a las masas por el radio. ¿Es malo predicar con algunos de estos métodos? No. Pero la gran comisión no es ir a predicar el evangelio a todas las naciones. La gran comisión de la iglesia es ir y hacer discípulos
para enseñarles lo que Jesucristo nos mandó. La diferencia es el tiempo que se invierte entre ofrecer un folleto y hacer un discípulo. ¿Cuánto tiempo invirtió el Señor Jesucristo con sus discípulos? Por lo menos 18 meses, 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Se da cuenta? La diferencia entre hacer una predicación y llevar el evangelio y tocar la puerta y hacer discípulos es el tiempo que se invierte en la persona para que la persona entienda las escrituras. Porque ¿qué dice la parábola del sembrador? Aquellos que oyeron la palabra y no entendieron, viene Satanás y les quita la palabra de su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, la persona que escuchó la palabra del reino y no entendió, ¿será que la palabra era difícil de entender? ¿O que la iglesia no invirtió suficiente tiempo para explicar la palabra correctamente? ¿Cuál será el problema? ¿Que la persona de plano no entiende nada? ¿O que nosotros estamos fallando en la gran comisión y estamos pensando que ir a predicar el evangelio es todo lo que tenemos que hacer? Mira, hermano, a mí ni me moleste, yo me pongo todos los sábados ahí en el flea market, en la esquinita, con mis folletitos. Cada que pasa alguien le doy un folletito. Perfecto, gloria a Dios. Estamos pasando la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted invierte en una persona para que esos sean discípulos de Dios? ¿Se da cuenta? Romanos 10, del 13 al 17, que ya lo leíamos, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas todos los que obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién? Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este pasaje dice que debe de hacer la iglesia. Y usted va a escuchar esto de mí algunas veces. Algunas veces yo leo la Biblia al revés. No me paro de cabeza para leer la Biblia. La leo de atrás para adelante, porque a veces se entiende de esta manera. Y este pasaje es un pasaje que lo podemos leer de atrás para adelante y nos explica qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Así que empezamos de atrás por delante. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vamos para arriba, ¿se da cuenta? Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia debe de equipar y entrenar obreros para que vayan a predicar el evangelio. Usted, mis hermanos, tienen que equiparse. Entre nosotros tenemos que ayudarnos. Si usted leyó una escritura y no la entendió, pregúntele a otro hermano, pregúnteme a mí, pero tenemos que equiparnos entre nosotros para poder ir a predicar el evangelio. Seguimos para arriba. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de alcanzar almas para Cristo y debemos discipularles para que hayan personas que prediquen el evangelio. Es decir, ustedes que están aquí con nosotros, ustedes deben de enfocarse en un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Predicar el evangelio. Oiga, pero es que yo no sé. Perfecto, la iglesia está para eso, para que nos equipemos, vengan los discipulados, venga la clase de estudio bíblico, para que le enseñemos qué tiene que hacer. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Entonces la iglesia debe de abrir las escrituras a los que aún no conocen a Cristo para que las personas conozcan a Dios. De otra manera, no van a escuchar de Dios. Si usted es una persona bien intencionada y le va y le toca al vecino y le dice, mira vecino, te voy a invitar a comer y así platicamos de mi testimonio, etcétera, y usted le platica todo su testimonio de cristiano, lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios ha cambiado su vida, pero no le abre las escrituras, ellos no van a conocer a Cristo. ¿Cómo van a creer en quien no han oído? Tenemos que abrirle las escrituras. A veces nosotros mismos fallamos en abrir las escrituras para nosotros. Tenemos que enfocarnos en eso. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? Si no han escuchado a Dios, si no han conocido de Dios,
Si usted y yo no estamos equipados para llevar la palabra, ellos no van a creer. Y podemos caer en el error que muchas iglesias caen, los forzamos. No, ya estás en la iglesia, tienes que pasar al frente a aceptar a Cristo. Yo no sé, ya veniste, ya escuchaste la palabra, ándale, pásale. No, si no han creído en Cristo, ¿cuál es el punto de que pasen al frente? Les tenemos que abrir las escrituras, con las escrituras en la mano tenemos que enseñarles, usted tiene que estar equipado, venga a los discipulados, venga al estudio bíblico, les abrimos la escritura a la gente y con las escrituras ellos van a ver a Cristo. ¿Se da cuenta? La iglesia debe de persistir en la predicación y el discipulado de las personas hasta que las personas tomen una decisión informada y consciente. Hasta que ellos digan, wow, creo en Jesucristo. O hasta que ellos digan, wow, eso está buenísimo, pero no voy a creer. ¿Se da cuenta? Déjenme le hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta que algo que usted está haciendo salga mal? Llámele lo que le llame, un buen platillo o un gran edificio. Lo que usted está haciendo quiere que salga bien y se esmera para que salga bien, ¿no es cierto? Y si no tiene los recursos, va y pide prestado. Y si no sabe cómo hacerlo, va y le pregunta al vecino. Y si no, pero usted se enfoca para que salga bien. Yo no conozco a ninguna persona que diga, ok, yo lo voy a hacer para que salga mal. No. Si salió mal es tal vez porque no supo hacerlo, tal vez porque no tenía los recursos, qué sé yo. Pero nadie se pone a hacer una tarea para que salga mal. Todos queremos hacerla bien. ¿Por qué no tenemos el mismo deseo para las cosas de Dios? ¿Por qué nosotros nos conformamos con solo asistir a la casa de Dios mientras pudiéramos estar rescatando familias enteras para Cristo? ¿Qué es lo que se requiere? Mi hermano, 1 hora a la semana. Una familia a la vez. No queremos que usted le predique a 10,000. Una hora a la semana con una familia a la vez. Comprométase. 6 meses. Vaya a su casa. Tráigalos a su casa como usted guste. Ahora que tengamos el edificio, podemos abrir las puertas del edificio para que vengan y tengan sus juntas. Para que se haga el discipulado en el edificio. Invierta tiempo en las personas y esta iglesia va a ganar familias, una familia a la vez. ¿Cuántos estamos aquí? 10. Normalmente somos 14, pero la lluvia les ganó, ahora somos 10. Si cada uno de nosotros estuviera discipulando a una familia, ¿cuántos estaríamos aquí? Los 10 que estamos aquí más 10 familias. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué se requiere? 1 hora de su tiempo una vez a la semana. La gran comisión la vamos a llevar a cabo una familia a la vez. No en masas ni por las redes sociales. Sí, cierto, estamos grabando el video, lo ponemos en Facebook, lo ponemos en YouTube, lo ponemos en podcast para que los que puedan escucharlo lo escuchen. Gloria a Dios. Pero el discipulado se hace 1 a 1, invirtiendo nuestro tiempo haciendo discípulos. La palabra de Dios se tiene que predicar a todas las personas. No todas las personas van a entender las escrituras a la primera. Por lo tanto, debemos de proponernos invertir tiempo discipulando personas. Debe ser nuestra propuesta, debe ser nuestra intención, nuestro objetivo. ¿A cuántos vamos a ganar en el año? Si usted se compromete 1 hora por 6 meses con una familia, Dios mediante usted va a ganar 2 familias al año. Oiga, gran cosa. No se trata del número. Se trata de que esos fueron discípulos y es lo que hemos sido mandados a hacer. ¿Se da cuenta?
¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Poner nuestra agenda allí y ver dónde tenemos una hora disponible, buscar una familia que necesite de Cristo y comprometernos a discipular a esa persona. No sabe qué enseñarles, no tiene materiales, venga y dígame. ¿Quiere que nosotros vayamos a visitarles? Vamos, les visitamos. ¿Quiere que empecemos el programa? Dígame, les ayudamos, por supuesto, los equipamos. Pero es su tiempo el que usted va a estar invirtiendo en una persona que va a llegar al reino de los cielos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor. La parábola nos enseña, Señor, que hubo algunas personas que recibieron la palabra del reino, pero que no entendieron. Y vino el enemigo, se la llevó. No pudieron creer en ti, no tuvieron el suficiente tiempo, el suficiente cuidado, el suficiente entendimiento para conocer tu palabra, para conocerte a ti, para creer en ti, Señor. La iglesia, venimos delante de ti, Señor, porque a veces fallamos. Lo único que hacemos es disfrutar tus bendiciones que son grandes, tu amor que no se puede medir, Señor. Tu gracia y la fe que nos has dado para creer en ti, Señor, es un regalo precioso que tú nos has dado. Y con ese regalo vino una solicitud, una petición, un mandamiento. Ve y haz discípulos a todas las naciones. Ayúdanos a entender lo que eso significa en realidad, Señor. Que va más allá de tocar una puerta. Va más allá, Señor, de darles un folletito con tu palabra. Eso ayuda. Pero hacer un discípulo lleva tiempo, Señor. Ayúdanos a disponer un tiempo para ti, Señor. Que nuestra vida sea agradable para ti. Que nuestro tiempo sea dedicado para ti. Y que este pueblo escogido, real sacerdocio, cumpla la gran comisión que tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos como iglesia y perdónanos si lo hemos hecho mal, Señor. Ayúdanos a hacerlo mejor y a seguir adelante para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Permite que se grabe en nuestros corazones, que no se olvide, y danos el querer como el hacer para que empecemos a invertir tiempo en ti, Señor. Gracias te damos, Jesucristo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.